Prepárense para sumergirse en una experiencia nocturna y gastronómica, sin igual, en el corazón de Santiago de Chile. Hoy nos aventuramos a descubrir la vibrante y electrizante atmósfera del emblemático barrio Bellavista. Conocido como el epicentro del carrete en Santiago, Bellavista es el lugar donde la diversión nunca descansa. Desde jóvenes en busca de aventuras hasta adultos que desean disfrutar de la vida nocturna, aquí todos encuentran su lugar. Es un barrio que no se limita a la diversión. Como en todas las grandes ciudades, también hay algunas calles que pueden ser más peligrosas, donde ocasionalmente suceden situaciones menos deseables. Ahora comencemos. El barrio Bellavista, ubicado en el corazón de Santiago de Chile, es un rincón con una rica historia y una esencia única que lo ha convertido en uno de los lugares más queridos y emblemáticos de la capital chilena. Sus orígenes se remontan al siglo XIX, cuando era una zona rural con grandes terrenos y quintas que pertenecían a familias adineradas de la ciudad. A medida que Santiago crecía, el barrio se fue urbanizando y con la llegada del ferrocarril a principios del siglo XX se convirtió en un punto de encuentro para artistas, intelectuales y bohemios que buscaban un ambiente inspirador y lleno de creatividad. A lo largo de los años, Bellavista ha sido testigo de importantes transformaciones. En la década de 1920, el famoso poeta y premio Nobel chileno, Pablo Neruda, estableció su hogar en este barrio, en la Casa La Chascona, que se ha convertido en un museo dedicado a su memoria. Su presencia dejó una marca indeleble en el espíritu bohemio y literario de la zona. Sin embargo, el verdadero auge del barrio llegó en las décadas de 1960 y 1970, cuando comenzó a perfilarse como el epicentro de la vida nocturna de Santiago. Cafés, bares y peñas artísticas emergieron en cada esquina, atrayendo tanto a jóvenes como a adultos en busca de entretenimiento y camaradería. Estos locales culturales y recreativos se convirtieron en un símbolo de la identidad de Bellavista, y su fama trascendió las fronteras nacionales. En las coloridas calles adoquinadas de Bellavista, Santiago de Chile, la bohemia y la vida nocturna bulliciosa han sido durante mucho tiempo los principales atractivos para turistas y locales. Sin embargo, detrás del encanto bohemio del barrio, se esconde un lado oscuro que se ha convertido en una preocupación creciente para la comunidad: la delincuencia y el problema de las drogas. A lo largo de los años, el barrio Bellavista ha sido testigo de un aumento en los delitos, desde hurtos menores hasta casos más graves de robos y agresiones. El creciente flujo de turistas y visitantes ha atraído a carteristas y ladrones que aprovechan las concurridas calles para cometer sus fechorías. Los residentes locales también se han visto afectados, sintiendo que la sensación de seguridad que una vez prevaleció ha disminuido considerablemente. Además de los problemas de delincuencia, las drogas han sido una lucha constante en el barrio. La presencia de puntos de venta de drogas y la consumición pública son fenómenos que han desafiado a las autoridades locales. La adicción y el tráfico de sustancias ilegales han tenido un impacto negativo en la comunidad, generando preocupación entre los residentes y afectando la reputación de Bellavista como un destino turístico seguro. Si bien las autoridades locales han implementado diversas medidas para abordar estos problemas, como incrementar la presencia policial y realizar campañas de prevención,
la complejidad de los desafíos persiste. Algunos residentes expresan su frustración al sentir que estas acciones son insuficientes y que se necesita una respuesta más sólida y sostenida para enfrentar de manera efectiva estos problemas sociales. Además de las respuestas de las autoridades, muchos residentes y organizaciones comunitarias han tomado la iniciativa de trabajar juntos para mejorar la seguridad en el barrio. Se han creado programas de vigilancia vecinal y de apoyo a personas con problemas de adicción, buscando fortalecer el sentido de comunidad y solidaridad entre los habitantes de Bellavista. Es importante destacar que no todo el barrio está inmerso en estos desafíos. Bellavista sigue siendo un lugar lleno de encanto, cultura y tradiciones. Su vibrante escena artística y gastronómica sigue atrayendo a muchos visitantes que buscan sumergirse en su espíritu bohemio. En resumen, el barrio Bellavista en Santiago de Chile enfrenta la realidad de los problemas de delincuencia y drogas que, si bien no definen por completo la esencia del barrio, son desafíos significativos que deben ser abordados de manera integral. Con la colaboración de las autoridades, la comunidad y los visitantes, existe la esperanza de que Bellavista pueda recuperar su esplendor y seguridad y seguir siendo un lugar emblemático que refleje la diversidad cultural y la identidad artística de Santiago de Chile. Vos no salías y tiró, no habíamos salido.
Patio Bellavista ofrece una experiencia gastronómica única con una amplia variedad de restaurantes y bares que deleitarán todos los paladares. Desde exquisita cocina chilena hasta sabores internacionales, cada rincón del patio está lleno de opciones para satisfacer tus antojos. Degusta las delicias locales como el ceviche, el pastel de choclo o un asado chileno tradicional, o aventúrate en un viaje culinario con comida peruana, italiana, japonesa y mucho más. Eventos y celebraciones. Patio Bellavista es el lugar perfecto para celebrar ocasiones especiales y eventos. Desde festivales de comida hasta ferias artesanales y actividades culturales, siempre hay algo emocionante sucediendo en este animado espacio. Los santiaguinos se reúnen aquí para compartir momentos memorables y disfrutar de la vida en comunidad. Conexión con la historia. Además de ser un punto de encuentro contemporáneo, Patio Bellavista tiene una conexión con la historia. Antiguamente, este lugar fue una cervecería emblemática en la ciudad. Hoy en día, su legado vive a través de la arquitectura y el ambiente bohemio que evoca la esencia del pasado, haciendo que cada visita sea una experiencia enriquecedora.
Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por el increíble barrio Bellavista en Santiago de Chile. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta experiencia llena de cultura, gastronomía y diversión. Si les ha gustado el video y quieren seguir descubriendo más lugares fascinantes y experiencias emocionantes, no olviden suscribirse a nuestro canal. Así podrán estar al tanto de nuestros nuevos videos y no perderse ninguna de nuestras aventuras por el mundo. Además, si les ha gustado este video, no duden en darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayudarán a que más personas conozcan la belleza y la magia de Bellavista y de otros destinos asombrosos. Gracias a todos por acompañarnos en esta travesía. Nos vemos en el próximo video con muchas más emociones y lugares increíbles por descubrir. ¡Hasta luego!